Muy buenas tardes. En nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia y presentación editorial de la obra El Poder Reformador de la Constitución, el Congreso y su impulso transformador, que coordinó el diputado César Camacho Quirós. El día de hoy nos acompaña el doctor Sadot Sánchez, quien nos va a dar esta conferencia, esa disertación sobre el contenido de su obra. Saludamos a las personas que están viendo esta transmisión a través de Periscope. A todo el público asistente también le recordamos que vamos a pasar unas papeletas para las preguntas que deseen formular a nuestro expositor. También destacamos la presencia del maestro Carlos Enríquez Escayón, quien es vicepresidente de la Asociación de Hijos de Diputados Constituyentes, quien es uno de los impulsores de una gran noticia que se la voy a dejar al doctor Sadot Sánchez que nos la comparta en unos minutos. Y el maestro Carlos Enríquez Escayón es hijo del constituyente mexiquense Enrique A. Enríquez, quien además publicaron recientemente esta obra de temas constitucionales e históricos. Sin más preámbulo, voy a leer la semblanza curricular del doctor Sadot Sánchez. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Cuenta con estudios doctorales por la División de Estudios Superiores de la UNAM y también por la Universidad de la Sorbona en París, Francia. Cuenta con una especialización en Derecho Constitucional y Administrativo por la Facultad de Derecho de la UNAM y una especialización en Administración Pública por el Instituto Internacional de Administración Pública de París, Francia. Dentro de su experiencia laboral ha ocupado distintos cargos públicos, entre los que destaca director general del Programa contra la Trata de Personas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, procurador general de Justicia del Estado de Oaxaca, diputado local, diputado federal y senador de la República. Entre sus actividades académicas destacamos que ha impartido cátedra en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, su alma mater, en la FES Zacatlán de la UNAM, en la Universidad Anáhuac, entre otras instituciones educativas. También se ha desempeñado como investigador en la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior y ha sido investigador adscrito al Departamento de Administración Pública del CIDE. Dentro de sus publicaciones destacan obras en materia de democracia, derechos humanos, trata de personas, ley para prevenir y sancionar la trata de personas, esta última publicada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es miembro de distintas asociaciones donde ha ocupado cargos como presidente del Instituto de Administración Pública de Oaxaca, presidente de la Asociación Franco-Mexicana de Administradores Públicos. Actualmente el doctor Sadot Sánchez se desempeña como director general del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados, además de que ha sido una de las personas que ha impulsado por mucho las actividades en el marco del centenario de la Constitución y particularmente en la participación que ha tenido en la Cámara de Diputados y que además desde el INER pues estamos agradecidos por toda esta colaboración institucional para el desarrollo de las actividades que hemos tenido a lo largo de este año, el año del centenario de nuestra Constitución. Le cedo la palabra al doctor Sadot Sánchez y lo recibimos con un caluroso aplauso. Muchas gracias, maestro, y aprovecho la oportunidad para pedirle que sea usted el amable conducto de hacerle saber a la directora del Instituto Nacional de los Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, la doctora Patricia Galeana, el agradecimiento personal e institucional para poder participar en este acto, que, como lo ha mencionado, forma parte de las actividades conmemorativas del centenario de la Constitución de 1917. Agregar que de manera particular la doctora Patricia Galeana, que también tiene la responsabilidad de ser la secretaria técnica del Comité Nacional que el 5 de febrero de 1913 se constituyó para celebrar precisamente el centenario de nuestra Constitución de 1917. Quiero decirles que hoy particularmente, el día de hoy,
14 de diciembre, estamos concluyendo en diferentes instituciones un programa que, como lo he señalado, se inició desde el 2013 y que en la Cámara de Diputados tuvo un impulso a partir de esta legislatura, que es la que le tocó de alguna forma ser partícipe y actor por el año ser el 2017, de la 63 legislatura de la Cámara de Diputados. En esta legislatura, desde el año pasado, se aprobó un programa en el que el propósito principal, además de la conmemoración, era la difusión de la Constitución de 1917, señalar cuáles son los aspectos más importantes, la dimensión que tiene, la importancia que tiene nuestra Constitución. Y dentro de este marco, sobre todo en una actividad editorial que fue muy nutrida, se elaboraron diferentes documentos, libros, se llevaron a cabo seminarios, conferencias, encuentros, y entre estas actividades se elaboró y se publicó el libro que hoy tenemos como propósito presentar, cuyo título es El poder reformador de la Constitución. No omito señalar el distinguido privilegio que hoy tengo, además de que ustedes puedan compartir las reflexiones que me voy a permitir hacer, que estas también sean escuchadas por el maestro Carlos Enríquez, que, como ustedes lo han escuchado, él es hijo del constituyente Enrique Apolinar Enríquez, que fue uno de los 12, bueno, fueron 11, pero se presentaron 12 constituyentes de la delegación de la Diputación del Estado de México, que estuvieron en Querétaro junto con otros diputados de los distintos estados elaborando la Constitución. Es una distinción señalada que yo le agradezco al maestro Carlos Enríquez Escayón por su presencia. Muchas gracias, maestro. Poder reformador de la Constitución. ¿Qué significa este título de este texto? La Constitución es, como sabemos todos, la carta más importante. La ley, lo dice en uno de sus artículos, la propia Constitución, es la ley suprema. Diríamos en un lenguaje coloquial, es la jefa de normas. Sobre ella, nada ni nadie. Y la Constitución tiene como propósito organizar el poder. Y esta capacidad de organizar y de armonizar el poder hace que la Constitución se convierta en la forma de ser, de lo que queremos ser como nación, como país. Todos los países, todos los pueblos generan una expresión de lo que es su forma de ser, su forma de actuar, lo que podríamos decir son sus sentimientos. Incluso hubo un texto en la historia constitucional, ustedes lo recuerdan bien, que yo considero describe de manera, diría, muy sencilla lo que es una constitución. Lo que es una constitución es lo que siente la nación. Y así le llamó aquel hombre que pudo tener la visión extraordinaria, el generalísimo Morelos. Así le denominó a un documento que fue la base para hacer la primera Constitución de 1814. Le llamó Los sentimientos de la nación. Y lo escribió en 23 puntos.
hoy podríamos decir, para que nos podamos entender, sobre todo con los jóvenes, hizo 23 bullets, ¿no? Así, 23 párrafos. Pero esos 23 párrafos, que constituyen los sentimientos de la nación, fueron los que le dieron una trascendencia, una dimensión al pensamiento de Morelos. En mi opinión, es hasta Morelos, hasta el insurgente Morelos, que el movimiento de independencia, que el movimiento que había surgido con don Miguel Hidalgo en 1810, cobra esa visión de futuro. Hasta esta época, y vamos a ver que incluso en la Constitución de Cádiz y en los propios Plan de Iguala y Tratado de Córdoba, todavía se sigue pensando en una monarquía regida por un monarca extranjero. Pero Morelos es el primero que tiene y busca esta autonomía y esta verdadera independencia del Reino de España. Yo diría que podríamos, o al menos yo lo hago, adoptar y adaptar el término de constitución a esta definición que da Morelos: sentimientos de la nación. Algunos hablan de que en el caso de Norberto Bobbio, que es uno de los constitucionalistas, que son acuerdos entre los factores más importantes de una comunidad política. Hay otros que lo definen como la suma de quienes realmente tienen el poder en una sociedad, la suma de los factores reales de poder. Es una unidad de ordenación política, señalan otros. Pero esa es una constitución. Imaginémonos a la constitución pues como un cauce en el cual tienen que incluirse, que incorporarse todo lo que nosotros pensamos hacer y ser como un ente colectivo. Y las constituciones son desde la época antigua, desde Grecia. Hay uno de los ideólogos griegos, de los primeros constitucionalistas, ya llamaríamos, Clístenes, que busca la organización de los pueblos, concretamente de Atenas. Y todos los pueblos han buscado la forma de organizarse. Pero a partir de una serie de criterios que se dan en la época moderna, se establece que las constituciones son leyes que fundamentan la vida y el desarrollo de un país y que deben de tener ciertos elementos. Cuando surge el movimiento de la Revolución Francesa, una de las primeras preocupaciones que tienen es señalar, porque venían de un régimen monárquico autoritario, cuáles son los derechos que tienen los ciudadanos en aquel momento, y quizás podríamos decir que son hasta discriminatorios en el sentido de no incluir de manera específica a las mujeres, pero se habla de los derechos del hombre, así se dice, los derechos del hombre y del ciudadano. Y esa es su principal preocupación de la Asamblea Nacional que se forma y que fue derivada de los Estados Generales que había convocado Luis XVI y que se reúnen en el Palacio de Versalles el 5 de mayo de 1789. Después de una serie de vicisitudes que se dan entre el rey, que corre a los asambleístas, se van y se refugian en un gimnasio, donde se jugaba la pelota. Jean de Paume se llama así, es un inmueble, es un recinto que se encuentra a la izquierda, entra uno viendo al Palacio de Versalles de frente, en una calle lateral a la izquierda está el juego de pelota. Y ahí, la tarde del 26 de agosto, tarde-noche del 26 de agosto de 1789, se aprueba el más importante documento que resume lo que son la aspiración de los derechos, en ese momento llamados del hombre, hoy les llamamos derechos fundamentales o derechos humanos. Y en el artículo 16
de esos 17 artículos dice: un pueblo tendrá una verdadera constitución si tiene dos elementos: respetar los derechos y establecer la división de poderes. Y este es un criterio que podemos decir se establece como distintivo de una constitución. Entonces, una constitución, para que se denomine como tal, además de todo lo que significa la organización del poder, debe de tener estos dos elementos. Y en esta forma, o de esta manera, encontramos nosotros que en los dos principales documentos en donde se sintetiza la forma de organización de dos naciones, como es la de Estados Unidos en 1776 y Francia en esta época, encontramos que surgen y reconocemos, y así lo hacen los estudiosos del derecho constitucional, que a partir de esta fecha podemos decir que hay un documento que pueda definirse, identificarse, bautizarse como una constitución, porque tiene fundamentalmente estos dos elementos. Hay quienes hablan de que el primer documento que debe de llamarse constitución, entonces incluso le llaman la Carta Magna, es la que se le impuso a Juan Sin Tierra aquel 15 de junio de 1215 precisamente, en un paraje en donde hoy hay una referencia allí, Runit Myth. Pero ese documento de la Carta Magna no tiene estas características que señalamos de darle una fundamentación a los derechos de las personas. En aquella época, lo que hicieron fundamentalmente los varones de Inglaterra es ponerle un freno al poder del monarca de Juan Sin Tierra. Y como en muchas de las ocasiones o de las circunstancias que han provocado las revoluciones y las luchas que se dan en las naciones como defensa de ciertos intereses, son los intereses económicos. En aquella época, en 1215, los varones estaban cansados ya, hartos de las continuas imposiciones desde el punto de vista financiero que hacía Juan Sin Tierra, que estaba ocupando el trono de manera provisional porque su hermano Ricardo Corazón de León había partido a la Tercera Cruzada, y Juan Sin Tierra se hace cargo del trono y les impone una serie de tributos, y cada vez los varones, que son a cuya bolsa se pagan estos tributos, se cansan hasta que le dicen: Juan Sin Tierra, si no firmas esta carta, en donde fundamentalmente lo que se buscaba era limitar los derechos del monarca en estos aspectos principalmente, no vamos a seguir colaborando y participando en las acciones del rey. Pero este documento, si bien es cierto, les digo que es el primero que podríamos decir le da un manotazo en la mesa del monarca, le dice: no, hasta aquí. Vamos a sujetarnos a este acuerdo y vas a tener que firmar esta carta. Ese es el primer documento que se tiene como referencia, pero repito, los dos que identificamos como constituciones son la de 1776 con las 13 colonias que se suscriben inicialmente en Filadelfia, y la de 1789 que se inicia con el documento de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero que va a desembocar en la primera Constitución de Francia que tiene en 1791. Entonces, con estos dos documentos nosotros tenemos ya una referencia para decir a partir de cuándo podemos ver, identificar con mucha claridad lo que es una constitución. En nuestro país, ustedes saben que en 1808 se produce en España la invasión de parte de Napoleón el Grande, Napoleón Bonaparte, en 1808, y una de las constantes que tenemos en la historia es que muchas veces las circunstancias menos, diríamos, trascendentes
o más alejadas desde el punto de vista político en un lugar producen consecuencias en otro lugar de una dimensión y de una proporción que no se podía prever. Napoleón Bonaparte, que busca imponer un bloqueo a su enemigo, hoy le diríamos, usando los términos también, a su archienemigo, que es Inglaterra, que es la que ha promovido todas las coaliciones, decide imponer un bloqueo. Y como uno de los litorales más porosos, diríamos, en donde se podían introducir mercancías era España, decide invadir España en 1808, en donde estaba gobernando Carlos IV. Traslada a la familia real a un lugar casi en los límites de España y Francia, que se llama Bayona, y allí obliga a Carlos IV a que abdique en favor de su hijo Fernando VII. Y a su vez le dice a Fernando VII que abdique en favor del hermano de Napoleón Bonaparte, quien es muy conocido por su afición al alcohol y se le conocía como Pepe Botella, ¿no? José I. José Bonaparte entonces se convierte en rey de España por este movimiento que hace Napoleón. Y eso repercute en las colonias. En la misma España se insurreccionan en contra del invasor francés y se convocan a las primeras representaciones, tanto peninsulares como de los territorios de ultramar. Y ahí es en donde surgen las primeras ideas de cómo podemos asumir un poder que nos permita a nosotros organizarnos. Y hay un documento muy importante que quizás en modo de ver no le hemos dado la relevancia que amerita, que es el pronunciamiento que hace en 1808 el Ayuntamiento de la Ciudad de México, con un síndico y un regidor, Francisco Azcárate y Primo de Verdad y Ramos. Y son los primeros que dicen, dado que no tenemos rey, ahora, en este caso, la Nueva España tiene que asumir una organización basada en el poder y en el poder de los ayuntamientos. Ya habían permeado las ideas rusonianas de la soberanía popular, de la soberanía nacional, y con estas ideas buscan ellos establecer una organización. Desafortunadamente se dan una serie de situaciones entre la corona, entre los propios peninsulares, y no llega a fructificar este pronunciamiento, sino será hasta la conspiración que lleva a Hidalgo aquella mañana del 16 de septiembre de 1810 a pronunciar la independencia. Pero, entre tanto, en España ya se había despertado un interés entre los propios peninsulares de la representación frente al poder real. Y es así como en 1812 tenemos el primer documento constitucional que tiene importancia porque rige en nuestro país. En 1810 la Constitución de Cádiz se impone, tiene una vigencia restringida, se suspende y volverá hasta 1820 a tener o a cobrar nueva vigencia. Lo cito porque en esta Constitución de 1812 se establece por vez primera también una forma en que las constituciones pueden reformarse, porque que es el tema central del libro, no solamente habla de la Constitución, sino habla de cómo las constituciones tienen que ir cambiando para estarse adaptando y adecuando a una realidad. Entonces, en nuestro país, y haciendo la referencia a este documento, podemos decir que tenemos la primera Constitución en 1812. Hablamos de una Constitución de Apatzingán de 1814, que hay quienes señalan que no tuvo ni la representatividad ni la vigencia en un territorio determinado, porque estábamos en pleno conflicto de la independencia.
Pero el primer texto constitucional en donde todos coinciden en señalarla como la primera constitución de nuestro país es la Constitución de 1824. Nosotros hemos tenido 5, o hasta la fecha, 5 textos, 5 documentos con estas características, es decir, 5 constituciones. 1824, que es una constitución federal. Posteriormente tenemos en 1836 una constitución que organiza a nuestro país como una república central. En 1843 de la misma forma, de manera central. En 1857 se recupera el régimen federal y finalmente la quinta constitución, que es la que nos rige hasta la fecha, la de 1917. Todas estas constituciones, como es característica de una norma jurídica, es que el derecho no solamente busque organizar, sino darle estabilidad a la actuación política, a una organización política. El derecho, y eso se señalaba, no puede ser paradójicamente revolucionario. El derecho, por el contrario, lo que busca es darle certidumbre, continuidad a las diferentes organizaciones y situaciones sociales. Pero el derecho no puede quedar inmóvil frente a la realidad. Sería esto una situación de rigidez en donde habría de inmediato un divorcio, una incoherencia, una incongruencia entre el régimen jurídico, que no se moviera, que quedara inmóvil, y la dinámica social que de manera constante está cambiando. Por esa razón, la forma en que puede conciliarse en el derecho, por una parte, su estabilidad y por otra parte, su reforma y su dinamismo, ofrece distintas soluciones de cómo las normas jurídicas podemos hacerlas que cambien, pero que no cambien tan rápidamente, tan abruptamente, que creen un caos y una incertidumbre. Y la Constitución precisamente se enfrenta a esta situación. ¿Cómo hacer que una Constitución, que es la norma de normas, que es la que organiza a todo el poder, que es la que nos da derechos, reglamenta todas las instituciones, cómo hacemos para que tenga estabilidad, pero además para que tenga la capacidad de irse adecuando? Lo comentábamos hace un momento, el derecho es la expresión jurídica de los fenómenos políticos. Es como si fuese una vestidura que se le da a una nación. Y así como una persona que se va desarrollando, que va creciendo, que va teniendo diferentes formas de carácter físico, si no se compra la ropa, si no tiene la vestidura adecuada, indudablemente que no va a tener la forma de presentarse. La Constitución es esa, la investidura jurídica al desarrollo de la nación. Y como el vestido jurídico debe irse adecuando a cada una de las distintas etapas del desarrollo de un país. Y de aquí vemos la necesidad de que surja un procedimiento, un órgano, un poder que esté atento a cambiar a la Constitución. Y por eso surge el título del poder reformador de la Constitución. Y este título y este libro, que tiene 2 ediciones, una en la que no recuerdo en qué fecha apareció, maestro, usted lo sabe mejor que nadie, de principios de año, y la otra, esa es la que conozco, porque una se hace con el Senado de la República y la otra, o sea, con senadores, y la otra se hace con la Cámara de Diputados, que esa es la que estamos comentando, y en donde intervienen quienes son los responsables de hacer las leyes y que permiten, a través de los diferentes puntos de vista que nos dan, de las visiones, entender lo que es este poder reformador de la Constitución. En este texto
lo presenta y hace un análisis muy completo, en primer lugar, el diputado César Camacho, que es coordinador del grupo parlamentario del PRI, del Partido Revolucionario Institucional. Y él habla de cómo se va transformando a partir de las posiciones nacionales y revolucionarias, cómo existe una transformación democrática. En un interesante análisis, el diputado Marco Cortés Mendoza, que es coordinador del grupo parlamentario del PAN, hace un análisis de cómo el debate constitucional, la forma en que se discute en las principales reformas constitucionales, va constituyendo una aportación que permita una inclusión para todos. Por su parte, el coordinador del grupo parlamentario del PRD, Francisco Martínez Neri, habla, a partir de su posición como grupo parlamentario, de cuáles han sido, desde el punto de vista de la izquierda, las posiciones que se han tenido con relación a las reformas constitucionales. Jesús Esma Suárez, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista Mexicano, hace un análisis a partir de las visiones precisamente ecologistas, y él habla de cómo hay una revisión del constitucionalismo mexicano desde un enfoque ecologista. Por su parte, la diputada Rocío Nale García, que es coordinadora del grupo parlamentario de Morena, habla y hace un análisis histórico muy puntual de las diferentes formas en que la Constitución se ha ido reformando. Las constituciones se han ido reformando desde la Constitución de 1824, de manera, repito, llevándonos en una ruta del tiempo, pero además haciendo la mención y la reflexión de cómo en cada etapa se ha obedecido a una forma, a un mecanismo. Clemente Castañeda Hueflich es coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, y él también, con un enfoque desde la visión de su fuerza política, de su organización política, señala cuáles son las instituciones y aspiraciones ciudadanas. Esto es muy importante porque una de las visiones que hoy queda acreditada en lo que son las reformas constitucionales es que hoy la centralidad de muchas, y como lo vamos a ver, de modificaciones, es colocar al hombre, a la persona, como el centro, como el objeto de toda la atención desde el punto de vista político y desde luego jurídico. Luis Alfredo Valles Mendoza, coordinador del grupo parlamentario de Nueva Alianza, habla de uno de los, lo que podríamos decir, los componentes ideológicos más importantes que han tenido los textos jurídicos, y que es el liberalismo en México. Y, por último, de los 8 grupos que se encuentran en la Cámara, Alejandro González Murillo, coordinador del grupo parlamentario de Encuentro Social, nos habla de la Constitución del 17 y cuál ha sido, a partir de la organización que él dirige, la visión de estas reformas. Pero en todas estas aproximaciones, reflexiones que se encuentran en el texto del Poder Reformador de la Constitución, que de manera pues destacada el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México ha editado como una de las formas de difusión en este centenario, todas nos llevan a toda una serie de reflexiones que podríamos decir se sintetizan en 3 o 4 preguntas. Primero, ¿qué es el poder reformador de la Constitución? Ya hemos dicho lo que es una Constitución. ¿Qué es el poder reformador de la Constitución? ¿Cuáles son los procedimientos, cuáles son las formas? Los estudiosos le llaman sistemas de las reformas constitucionales. ¿Cuáles son los límites? O sea, ¿quién puede hacer esas reformas o cómo pueden hacerse esas reformas y hasta dónde se puede reformar? Y cuáles han sido, al final de cuentas, las reformas que ha tenido la Constitución actual. Que apuntamos, este es uno de los aspectos o de las aristas que sobre todo los estudiosos señalan, y ya veremos qué conclusión podemos dar,
de entrada ponemos una de las consideraciones que hacen, y hay quienes dicen, apoyados en cifras, que nuestra Constitución tiene muchísimas reformas. Efectivamente, de 1917, en que se aprobaron estos 136 artículos, pasaron 4 años en que la Constitución no se tocó. Y fue hasta 1921 que se hizo la primera reforma. De 1921, que se hizo la primera reforma, al 15 de septiembre, que se publicaron las últimas 3 reformas, el 15 de septiembre pasado, se han sumado a través de 232 decretos reformatorios, 706 reformas a los artículos. O sea, 706 veces se ha reformado la Constitución. Y por eso, ante esas cifras, no, pues nuestra Constitución es ya un texto distinto de lo que fue en el 17. Y máxime, o para mayor abundamiento, se agrega su extensión. En 1917 alcanzaba, y ahí el maestro Burgoa tiene mejor las cifras, pasadas las 20,000 palabras. Hoy la Constitución se ha triplicado, tiene más de 60,000 palabras. Es, según los estudiosos, la segunda Constitución en extensión. La primera entiendo que es la de la India, pero es la segunda Constitución en el mundo más, esta es una versión de bolsillo, pero la Constitución tiene más de 60,000 palabras. Y de ahí se llegan a una conclusión, pues hay que reformarla. Vamos a ver hasta dónde tiene fundamentos esta conclusión y cómo ha sido ese desarrollo de nuestras instituciones. Primero, ¿quién es o qué es el poder reformador de la Constitución? Comentábamos que el derecho necesariamente debe de estar cambiando. Ya lo dijimos, nosotros nos cambiamos de vestidura. La vestidura jurídica de la nación debe también estarse cambiando para estarse adecuando a las realidades, ¿no? Y por esa razón se ha creado en todas las constituciones, pero tenemos de referencia 2, la Constitución americana y la Constitución francesa. Y de ahí se han derivado 2 formas de hacer las reformas. La Constitución americana dice, las reformas deben de hacerse a través de un procedimiento en donde intervengan quienes son los poderes constituidos, pero en una colaboración entre el poder federal y los poderes de los estados. Y por eso, el artículo 5, así lo señaló desde sus inicios la Constitución americana, decía, debe de hacerla el Congreso, el Poder Legislativo Federal, con la colaboración de los congresos de los estados. Vamos a ver en qué forma y con qué número de votos tiene que hacerse en cada caso. Eso lo señala el sistema y eso lo han seguido muchas constituciones, entre ellas las nuestras, como lo vamos a ver. En 1791 la Constitución de Francia estableció otra forma de llevar a cabo las reformas. Dice, no es posible que una sola legislatura se responsabilice de hacer las reformas. Esto, dada la trascendencia, la dimensión, la importancia que tienen las reformas, deben de hacerse sucesivamente y con la intervención de varias legislaturas. Y en 1791 se establecía que deberían de ser 3 legislaturas sucesivas las que pudieran intervenir, conocer, intervenir y aplicar en las reformas. Entonces tenemos ya identificados 2 sistemas. El sistema francés, que habla de que las reformas o el procedimiento para llevar a cabo reformas constitucionales se hagan a través de asambleas sucesivas. No las va a hacer una en el tiempo en que le toque a ella intervenir. Y el sistema americano sí puede hacerlo, pero que estén colaborando los poderes federal y estado. En 1824, nuestra primera constitución, que es una constitución, y aquí es una de las
situaciones que nosotros vemos cuando muy fácilmente decimos que fue una copia de la Constitución de Estados Unidos, encontramos que, si bien es cierto, sí se imitaron muchas figuras de la Constitución americana, sin embargo hubo un análisis y otras no se tomaron del texto de la Constitución de los Estados Unidos. Y la Constitución de 1824, una de las formas en que adoptó para reformar a la Constitución fue el sistema francés, no el americano. Y además poniéndole una limitación. Esta Constitución, la del 24, lo establecía. Esa Constitución tuvo 171 artículos, la Constitución del 24. Y señalaba en los últimos artículos, a partir del 169, 170 y 171, lo que podría modificarse. Y ahí se establecía una limitación primera. Dice, en los primeros 6 años esta Constitución no se va a tocar. Así es que, si tienen intenciones de modificarla, espérense 6 años hasta que esta Constitución, una vez hasta 1830, podrán hacerse las modificaciones. Y esta primera Constitución sigue el procedimiento que había establecido la Constitución francesa. O sea, se inscribe en el sistema francés de que sean asambleas o congresos sucesivos. Esto, lo han señalado, fue la influencia del sistema francés que había pasado a la Constitución de Cádiz y que de la Constitución de Cádiz se recoge en la Constitución de 1824. Pero a partir de esa Constitución, tanto las dos constituciones centralistas, la del 36, la del 43 y la del 57, anteriores a la vigente, siguen el sistema americano. Es decir, que las reformas de la Constitución podrán hacerse mediante una votación que se tenga en el Congreso Federal, que señala que sea de 2/3 de los componentes presentes, más la mayoría de las legislaturas. Esos son los 2 elementos que integran el procedimiento del poder reformador de la Constitución. 2/3 de los individuos presentes, no de los integrantes, de los individuos presentes. Y vamos a ver, haciendo algún cálculo, cuántos diputados actualmente y cuántos senadores serían el mínimo de votos para hacer reformas constitucionales. Entonces, repetimos la fórmula, son 2/3 del Senado, 2/3 de la Cámara de Diputados, más la mayoría de las legislaturas. Este mecanismo, que se llama la forma, el poder para reformar a la Constitución, repito, se establece en la del 36, ahí hay una variante, porque se había establecido en la Constitución del 36 un órgano desconocido, y solamente en esa Constitución se estableció, que fue el Poder Supremo Conservador. Y las reformas o las propuestas de reformas tenían que ir aprobadas, sancionadas por este Poder Reformador. Pero fuera de ese elemento especial que se da en el 36, 43, 57 y la actual siguen el sistema americano. Ya tenemos pues identificado quién hace las reformas, el poder reformador de la Constitución. ¿Y quién designa o quién nombra a ese poder reformador de la Constitución? Ese poder reformador está previsto en la propia Constitución. Hace algún tiempo, cuando estudié, todavía se mencionaba, y se usaban otros 2 términos que hoy se han expulsado del lenguaje jurídico por juzgarlos que eran incorrectos. Nosotros en la escuela, en los estudios de Derecho, hablábamos del poder constituyente permanente, o algunos otros del poder revisor de la Constitución. ¿Por qué nos señalan? Y hay un estudio de Javier Patiño Camarena, muy completo, uno de los que más han estudiado este tema,
Y va explicando el por qué es inapropiado usar estos términos, y hoy ha quedado acreditado la denominación de poder reformador. Dice, no se acepta que sea poder constituyente porque podría confundirse o dar la idea de que este poder tiene la misma facultad, la misma capacidad que el poder constituyente originario. El poder constituyente originario es el que hace la Constitución, es el que se reunió aquí en 1857, el que se reunió en Querétaro en 1917, y ese poder es el poder originario, y a partir de ese poder surgen o se derivan todos los demás poderes. Y ese poder llamado constituyente, que así se le denominaba de manera errónea, era un poder derivado, pero como se hablaba de la palabra constituyente y también esa misma se utilizaba para hablar del Congreso Constituyente, podía confundirse que tenían esa misma facultad de tener, diríamos, capacidades ilimitadas para modificar, para crear, para transformar totalmente el orden jurídico. Es un poder derivado, es un poder constituido. El constituyente solamente es uno, y es el que da origen, y ese es el poder originario, y es ilimitado. No tiene ninguna, sobre ese poder no existe ninguna otra facultad de algún órgano. Entonces, para evitar esa confusión, dice, lo que se habla es de un poder reformador. Es inapropiado también llamarle revisor. Dice. Este poder no va a revisar, no va, porque diera la idea de que va a corregir, va a modificar lo que pudiera rectificarse o ratificarse. No se trata de un poder revisor. Entonces, la primera conclusión de los estudios actuales que podríamos decir es que el mecanismo, el procedimiento, la forma en que una constitución se modifica, se transforma, es a través de un procedimiento llamado poder reformador constitucional. Y así se llama el libro, Poder Reformador de la Constitución. Luego surgen algunas otras cuestiones que han sido resueltas en la doctrina y muy poco, diríamos, desde el punto de vista jurídico. ¿Hasta dónde ese poder transformador puede modificar toda la Constitución? Si se le dan poderes para cambiar todo. Doctrinalmente hay dos posiciones. Una incluso se inscribía el maestro Tena Ramírez, otra corresponde sobre todo a constitucionalistas europeos, entre ellos Carl Schmitt. Y unos señalaban, el constituyente puede modificar todo. Si se le dan esas facultades para modificar a la Constitución, no tiene límites. Carl Schmitt señala que las decisiones políticas fundamentales no podrán ser modificadas por el poder reformador. E incluso en algunos textos, como es la Constitución de 1824, se establecen hasta el nombre o los temas en donde el poder reformador no puede entrar a mover ni siquiera una coma. En el artículo 171 de la del 24 señalaban respecto a la independencia, respecto a la división de poderes. En ese momento se hablaba de la separación de la religión, mejor dicho, no de la separación de la religión. Esas eran decisiones fundamentales que no podían caer dentro de la competencia del poder reformador. Y hoy lo que la doctrina señala es que esas reformas o el poder reformador tiene como límites lo que son las decisiones fundamentales de un Estado. Y comentábamos hace poco con el doctor Juan Carlos Cervantes, que es un estudioso muy acucioso y con una amplia preparación en derecho constitucional, derecho parlamentario. ¿Cuál sería la contradicción? Y además esa es una de las señaladas en el neoconstitucionalismo, ¿no? Tuvimos hace poco la oportunidad de escuchar al rector de la Universidad de Génova, Paolo Comanducci, y nos hablaba de cómo llevando a extremos puede llegar a enfrentarse el Estado democrático
un gobierno democrático en extremo con el Estado constitucional. Porque podríamos decir, si abonamos y señalamos que toda la fuerza de una organización y de una expresión jurídica radica en la democracia, y que la democracia se hace a través de la voluntad mayoritaria, hoy a través de una voluntad mayoritaria, podríamos aquí adoptar por mayoría que decidimos convertirnos en una monarquía hereditaria. ¿Pero qué dice la Constitución? Sí, pero esta es nuestra expresión. Es una expresión, y es expresión mayoritaria y democrática, y debe de respetarse la decisión. Entonces, ¿hasta dónde esta nos lleva? Desde luego, repito, a posiciones extremas, ¿no? Nos citaba por ejemplo, decía, si en este momento decidimos que las personas, entraríamos ahí más de 60 años, carezcan de todo derecho y lo toman como acuerdo, nos vamos a tener que ir, maestro, de aquí, ¿no? Porque eres una decisión democrática, radica en la fuerza de la voluntad de una expresión colectiva, ¿sí? Pero tienen límites. Entonces, esos límites son los que se señalan en la doctrina y, derivado de una interpretación jurídica, se señalan que son lo que llama la intangibilidad de las reformas. Hay ciertas decisiones fundamentales que son el ser de esa nación, que no pueden ser sometidas a reformas. Una de las espléndidas mentes que ha dado este país ha sido la de Mariano Otero. Mariano Otero, un abogado jalisciense, que en todos los terrenos en donde él actuó, desde el punto de vista de los estudios, de las aportaciones que hizo, fue brillante. Iluminaba todo en campo. Fue secretario de Relaciones Interiores y Exteriores, fue diputado, fue senador, fue munícipe o alcalde, diríamos, aquí de la Ciudad de México, y en todas tuvo, hasta en el régimen penitenciario tuvo una serie de aportaciones, y en todas brillante. Desafortunadamente muere muy joven, murió a los 33 años. Y Mariano Otero, en 1847, hace un voto particular, y en una parte de la parte introductoria de ese voto señala también los límites que debe de tener las reformas. Él dice, yo entiendo que todos los artículos de la Constitución, los componentes, yo los dividiría en tres partes. Hay una que es intangible, que deben ser permanentes, que no tienen que reformarse. Y hablaba de la independencia, las formas de gobierno, fundamentalmente, y la división de poderes. Esos son intocables. Y hay otras, se refería a la organización de los estados, esto puede pasar con una votación calificada. Y hay otras reformas que pueden pasar con procedimientos ordinarios, como se hace una ley. Pero ya allí, y esto es muy importante, y vean la visión que tiene en uno de los aspectos nada más Otero, avisoraba y dibujaba lo que podría hacerse para crear un orden jurídico que permitiera ciertas reformas a nuestra organización política sin tocar a la Constitución. Porque uno de los pues podríamos decir, debilidades que se le acusa a este sistema que tenemos de reformas es que todo, con el propósito de que permanezca inalterable, salud, lo llevamos a la Constitución. Entonces, se ha comentado, y esto está incluso en estudios del Instituto de Investigaciones Jurídicas, dicen, las fuerzas políticas y la voluntad popular quieren que ciertas reformas no se estén modificando. Y por esa razón, y diríamos nosotros también, quizás animados también por la desconfianza de esos cambios, quieren llevarlo a la Constitución. ¿Por qué no creamos entre las leyes ordinarias que tienen un procedimiento ordinario y la Constitución que tiene una rigidez, un nivel intermedio de leyes? Y le damos cierta rigidez a las leyes, que sean requisitos que la hagan
que no sea frecuente su modificación, que dificulte que sean más allá de leyes ordinarias, pero que no lleguen a la Constitución. Y eso es lo que en algunos países se llaman leyes orgánicas. Actualmente aquí el Instituto de Investigaciones Jurídicas con el maestro Diego Valadez, el doctor Diego Valadez, le llama las leyes de desarrollo constitucional. Pero este tipo de ordenamientos lo avisoraba, lo pensaba Mariano Otero. Podemos tener un nivel intermedio de ordenamientos que tengan esa rigidez constitucional, pero que no lleguen a la Constitución. Fíjense, y les cito un ejemplo de lo que hoy nosotros tenemos. Entre las distintas reformas al sistema electoral, el artículo 41 de la Constitución, que han sido una de las reformas que se han establecido, señala en el apartado A mayúscula y en el inciso A minúscula, dice, que además es muy oportuno porque pues hoy se iniciaron las precampañas, dice, a partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral, quedarán a disposición del Instituto Nacional Electoral 48 minutos diarios que serán distribuidos en 2 y hasta 3 minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión. Los minutos de las precampañas están en nuestra norma constitucional. Si el día de mañana las fuerzas políticas dicen que en vez de 48 minutos sean 49, vamos a tener que hacer una reforma constitucional, o que sean menos o que se quiten. ¿Hasta dónde estas son de los abusos en los que hemos caído? ¿Por qué? Porque queremos que no se modifique, que no se toquen esos 48, pero llevar a una reforma, a una constitución, el número de minutos que en las precampañas pueden utilizar los partidos, nos lleva, repito, a que el día de mañana las fuerzas dicen que sean. Entonces, con estas visiones, Mariano Otero dice, vamos a hacer una ley en donde las fuerzas políticas, la expresión, la voluntad popular, vea que esas reformas no se van a modificar, pero no lo llevemos a la Constitución. ¿Cuáles son los límites? Pues hablamos de decisiones políticas fundamentales. ¿Qué es lo que vemos ahora? Y ya con esto quisiera ir terminando. En 1917 se establece un procedimiento que es igual al que había establecido la Constitución de 1857. La Constitución de 1857 tenía 128 artículos. En el último artículo, al igual que en el último de la Constitución actual, que es el 136, se establecen las modificaciones a través de un procedimiento que señala que deben de intervenir los 2/3 de los integrantes de cada una de las cámaras. Si ustedes hacen una operación matemática, en la Cámara de Diputados, ¿cuántos diputados existen? 500 diputados. Con el quórum se integra con 251, son los presentes, 251. 1/3 de 251 multiplicado por 2 nos lleva a 167 diputados. Los 2/3 del Senado. El Senado se compone de 128 miembros, pero se instala jurídicamente con un quórum legal si hay la mitad más 1, o sea, la mitad de 64 más 1, 65. 1/3 de 65 por 2 son 43 senadores. Es decir, que una reforma constitucional a nivel federal se aplica, opera, procede con 167 diputados
y con 43 senadores. Esto no quiere decir que ha sido así y que ha simplificado las reformas, pero esto nos habla de que este procedimiento y las reformas constitucionales, y que tendremos que ir pensando quizás en lo que ya Mariano Otero hablaba para evitar esas reformas que tenemos. 706 reformas. De esas 706 reformas, y quiero aquí hacer una anotación y una reflexión derivada del número, porque pareciera que en los últimos, o que las reformas solamente obedecen a un sistema de gobierno en donde una fuerza política tenía, como así sucedió en nuestro país, prácticamente la hegemonía, es decir, la mayoría absoluta. De esas 706 reformas, 321, de esas 706, 321 han ocurrido en los últimos 20 años. Y quiero decirles, para los que, sobre todo los compañeros, los asistentes más jóvenes, que en los últimos 20 años es cuando, particularmente en una de las cámaras, no tenía ninguna mayoría, ni siquiera una mayoría relativa, ni mucho menos una mayoría calificada para hacer reformas. O sea, de las 706, que repito, desde 1921 al 15 de septiembre pasado, ha tenido la Constitución. De esas 706, 321 se han hecho cuando ningún partido tenía la fuerza para hacer por sí solo las reformas. ¿Qué significa esto? Y esto es una de las reflexiones que hace con frecuencia el diputado Camacho, que han sido producto de acuerdos, que aun cuando la pluralidad pudiera calificarse como un obstáculo, y en muchos casos se ha señalado que la pluralidad, en vez de buscar eficiencia y productividad en el trabajo legislativo, que por el contrario detiene el trabajo legislativo, estas cifras nos indican que cuando se ha acentuado la pluralidad, cuando ningún partido tiene la fuerza para hacer por sí solo reformas, ha tenido que recurrir a estas alianzas, a estas concertaciones, a estos diálogos institucionales para sacar 321 reformas. Quiero decirles que, por ejemplo, la Constitución del 57 solo tuvo 71 reformas, pero su vida fue muy… además, las instituciones en ese momento tenían otro desarrollo, pero hoy, en nuestro país, estas reformas se han dado en los últimos 20 años, sobre todo en donde se han abordado los temas más importantes que están rediseñando, diríamos, no solo lo que es la ingeniería constitucional, sino lo que es los elementos más importantes de respeto a una de las dos formas en que decía la Constitución francesa, los derechos. Del 2008 a la fecha, hemos tenido lo que se ha llamado la parte central, el núcleo más importante, y que se ha definido como la tríada garantista. En 2008, ustedes recordarán, el 18 de junio se aprueba las reformas constitucionales para darle cabida al nuevo sistema penal acusatorio. Un sistema en el que por vez primera se reconocen los derechos de las víctimas que habían sido totalmente callados, soslayados. Diríamos, las víctimas no solamente se les excluía del proceso penal, sino prácticamente se les exiliaba del derecho, no tenían ninguna intervención. La reforma del sistema penal acusatorio, importantísima. El 6 de junio del 2011 se publica en el Diario Oficial de la Federación una de las más importantes reformas mediante la cual se establece un mecanismo de defensa de los derechos humanos, mediante el amparo. La reforma constitucional que se hace al artículo 103 y 107 constitucionales permiten que sea a través del amparo la forma en que se puedan proteger los derechos humanos. Y
Dentro de esta tríada garantista, una que constituye un obelisco extraordinario, una cantera inagotable cuya dimensión no hemos podido todavía acabado de dimensionar, es la reforma que se produce el 10 de junio, se publica el 10 de junio del 2011, en donde se constitucionalizan los derechos humanos. El artículo primero que se reforma con motivo de este decreto encierra simplemente en los párrafos del artículo primero, además de otros artículos que se reforman, la inclusión de una palabra que había sido regateada en nuestro texto constitucional: el reconocimiento de los derechos humanos. Fíjense, desde 1917 hasta el 2011 no se había aceptado que, salvo dos excepciones, que las personas tuvieran derechos. El texto, recordarán, del 17 decía: el Estado es el que otorga garantías, no reconoce derechos. Las garantías son los mecanismos, los procedimientos para proteger un derecho. Entonces, el Estado era el que otorgaba garantías y nadie podía reclamar una garantía o un derecho si no se lo otorgaba el Estado. O sea, era el Estado el que nos daba ese carácter de protección de los derechos. O sea, no nos reconocían, aun cuando en el sistema jurídico sí se reconocían, pero en la Constitución, en su texto, no se reconocían. Hubo dos reformas que introdujeron prácticamente por la rendija de la puerta constitucional la palabra reconocer, porque había un ambiente, yo se los comento, y a mí me tocó participar en varios debates, incluso yo hice una propuesta, una iniciativa para el reconocimiento de los derechos, estaba en ese momento en el Senado, y la resistencia de muchos compañeros míos en el Senado era que no se reconocieran los derechos. Tuvimos dos reformas, una en el 2001, cuando se reforma el artículo 2 para darle cabida a todo lo que se llama los derechos y la cultura de los pueblos y comunidades indígenas, donde por vez primera se introduce la palabra reconocer. Y otro que se hizo en el 2005, cuando se establece la justicia para adolescentes en el artículo 18, en donde se habla también de reconocer los derechos. Fuera de esos dos artículos, incluso cuando en 1997 se está la discusión para darle la autonomía constitucional y establecer lo que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y que ya en ese momento se hablaba, había una fuerte corriente de decir, vamos a establecer, vamos a poner en el texto de la Constitución la palabra reconocer, estaba entre el otorgar y el reconocer. Y los legisladores somos buenos para buscar salidas, y ocupamos una palabra que decía amparar. Y así está todavía el artículo 102, los derechos humanos que ampara esta Constitución. No se quería, hasta el 2011 ya fue definitivo, por vez primera. Pero fíjense la larga lucha que significó incluir una palabra, reconocimiento, que significa que el Estado no da los derechos ni otorga garantías, el individuo los tiene en sí, los tiene congénitos, es algo natural. Esta palabra, fíjense ustedes, ya estaba en la Constitución del 57. En 1857 el artículo 1 decía, ahí hablaba de los derechos del hombre, decía el pueblo mexicano reconoce a los derechos del hombre como la base y objeto de las instituciones sociales. Y para protegerlos se establecerán estas garantías. Nuestro constituyente del 17 ahí, de un plumazo, quitó toda esta palabra de reconocimiento. Y además, cuando uno lee el diario de los debates, yo antes de saber cómo se había dado este debate, pensé que había sido un debate muy profundo, con muchas discusiones. El día 13 de diciembre, que se presenta el dictamen de este artículo 1, la sesión se inicia a las 9:30 de la mañana, dice, y terminó a las 12:20. En menos de 3 horas, ahí nuestro constituyente del 17 cambió
algo que tuvimos, pasaron, ¿cuántos años del 2017 al 2000, del 2010, de 1917 al 2011, doctor? Sé que es bueno para los números. De 1917 al 2011, ¿cuántos años pasaron? No, yo le pregunto. ¿Ustedes? ¿Cuántos? Pasaron 94 años para que regresáramos a un texto de la Constitución del 57 que tenía claridad, precisión y que representaba realmente lo que es los derechos humanos, los derechos del hombre, que son inherentes a las personas y a la naturaleza humana. Con esto quiero concluir señalando que todas las reformas que se han hecho se deben fundamentalmente, en términos generales, a adecuar el texto constitucional a la dinámica social. Hemos caído efectivamente en algunos excesos, como el que les comentaba, de poner en la Constitución ciertos tiempos que obviamente van a ser cambiados en un momento o en otro, y que esos deberían de ir a otros. Pero en sí nuestra Constitución tiene todavía como núcleo sólido y robusto las decisiones fundamentales. Por ello es que consideramos que nuestra Constitución no solamente sigue vigente, sino viva como una respuesta a las condiciones sociales y que representa el gran conversatorio natural en donde pueden darse todos los acuerdos nacionales, que no solamente organiza, sino armoniza nuestra vida y que en ella encontramos, como lo comentaba en su último discurso que pronunció un compañero del constituyente, don Enrique A. Enríquez, que tuvo a un joven colega allí, al diputado Hilario Medina, señalaba en su última intervención. Hilario Medina fue uno de los constituyentes jóvenes que llegó fue uno de los 219 que quedaron agrupados en el constituyente del 17, y dada su actuación, todos los demás constituyentes le dieron el honor, porque fue un honor, de que él pronunciara el último discurso. Y el último discurso lo pronuncia, y las últimas líneas que dice, esta Constitución, con esta Constitución, dice, tenemos que, y emplea 4 verbos. Dice, la Constitución hay que sentirla, hay que vivirla, hay que comprenderla, pero sobre todo hay que respetarla. Hoy que estamos concluyendo en este mes con una aportación muy rica, lúcida y comprometida de la doctora Patricia Galeana y de todo el instituto, los actos conmemorativos, aprovecho para decirles que el día de hoy en la Cámara de Diputados se aprobó un decreto, tendrá que pasar al Senado, pero hoy se aprobó hace unas horas, un decreto mediante el cual, les leo el artículo único de este decreto, que además fue una propuesta y una promoción que estuvieron impulsando los descendientes de los constituyentes, particularmente los hijos, y de manera especial quien intervino, quien platicó con varios diputados, impulsó, estuvo yendo a la Cámara, fue don Carlos Enríquez, el maestro, que impulsó lo que hoy aprobaron los diputados y que dice, artículo único, el Honorable Congreso de la Unión declara beneméritos de la patria a los diputados constituyentes de 1917. Hoy tenemos, y esta es una oportunidad que nos da pues la vida, porque somos testigos de una situación irrepetible. Hoy los que estamos aquí, los que estamos participando en estas actividades, estamos viviendo el primer centenario de la Constitución. Y me aventuro a decir que probablemente
para muchos de nosotros será el único centenario que vamos a vivir. Muchas gracias a todos.